Bueno, buenas tardes, mucho gusto, ya Lina me presentó. Les aclaro que si escuchan ruidos raros es porque tengo dos gatos. Pido perdón de antemano. Vamos a hablar un poco de meningoencefalitis en pediatría. Ya les voy a explicar por qué nos enfocamos en meningoencefalitis. Realmente el mundo de la neuroinfección es algo muy grande y podemos tener infecciones en cuanto a localización del sistema nervioso exista. Y voy a intentar hacer algo muy práctico, muy concreto, como para un viernes en la tarde, para que nos queden unos conceptos muy claros y pues lo intentamos muy bien. Me gusta empezar con este artículo. Realmente hay publicaciones sobre la neurofobia. Entonces, la neurofobia para nosotros es un problema porque la gente muchas veces escucha la palabra neuro y se bloquea y no quiere o no intenta solucionar las cosas para los pacientes y ese es un verdadero problema. Eh, Realmente no, pues la neurología no es tan horrible como la pintan y es algo pues muy bonito y muy importante. Y la idea es que con las cosas prácticas que tengamos en esta charla, aprendamos a querer un poquito más la neurociencia. Entonces, estábamos hablando del sistema nervioso. Entonces, como ustedes recuerdan, muy bien saben, tenemos un sistema nervioso central y periférico. A grandes rasgos tenemos entonces el encéfalo, la médula como parte del sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Como les digo, en cada una de las partes del sistema nervioso, tanto central como periférico, podemos tener infecciones. Como casi todas las etiologías que nosotros buscamos, tenemos el diagnóstico etiológico y también el diagnóstico topográfico. Entonces es muy importante considerar cuál es la localización de nuestro sistema nervioso que va a estar comprometido por la entidad que vamos a estudiar. Entonces, en este caso vamos a hablar de meningitis. La meningitis compromete el encéfalo y pues también la médula, porque como recordamos, las membranas van a recubrir tanto el encéfalo como la médula. Y vamos a hablar de la encefalitis, que se va a limitar más a la inflamación del parénquima. Ya vamos a ahondar un poquito más en esta terminología para que nos quede mucho más claro. Muchas personas consideran que la encefalitis y la meningitis son un continuo y por eso hablamos muchas veces de meningoencefalitis, cuando tenemos manifestaciones de ambas cosas. Entonces, ¿qué es la meningitis? Va a ser la inflamación de la pía madre, aracnoides y espacio subaracnoideo. Aquí está la imagen para recordemos cómo está la disposición de las membranas que van a recubrir nuestro encéfalo. Hay una definición de la OMS del 2015 sobre qué es meningitis. Nos habla de un paciente con una historia o documentación de fiebre y uno de los siguientes: rigidez nucal, alteración de conciencia, ya sea nivel o contenido de conciencia. Entonces recordemos en este punto que nivel hace referencia al estado de alerta, somnolencia, estupor, coma, y contenido de conciencia, alteraciones que pueden ser comportamentales, por ejemplo, pues, la desorientación, la irritabilidad de los niños, que ya vamos a ver que es una forma en que se pueden manifestar, y la presencia de signos meningios. Si nos basamos únicamente en esta definición de la OMS, vamos a ver que la población pediátrica no es aplicable en todas las edades. Para nosotros es muy importante conocer las diferentes manifestaciones que van a cambiar dependiendo de la edad del paciente, y también vamos a hablar un poquito de eso más adelante. Eso en cuanto a la meningitis. Si hablamos de encefalitis, ya estamos hablando de una inflamación a nivel del parénquima cerebral, con lo que eso implica. Bueno, la encefalitis está incluida dentro del término encefalopatía. Entonces vamos a explicar un poco qué es la encefalopatía. Es una alteración de nivel, contenido de conciencia, la misma consideración que tenemos, que tuvimos antes para explicar tanto nivel como contenido, asociada a focalización. ¿Qué es focalización? Realmente cualquier cosa, cualquier función que tenga el cerebro puede ser manifestada como una focalización neurológica. Entonces, vamos a tener alteraciones en el lenguaje, sensoriales, sensitivas, motoras, ataxia, todo eso es focalización. Que no se nos olvide la ataxia, que por lo general se pasa por alto la ataxia como focalización. Y también crisis epilépticas. Entonces, si recordamos, las crisis epilépticas vienen principalmente de la corteza cerebral en su manifestación. Pues la regulación va a ser también pues subcortical, pero su manifestación es algo cortical y por eso también nos habla de cierta manera de focalización. Y estos criterios son fundamentales para hablar de encefalopatía. Cuando hablamos de encefalopatía, tenemos varias etiologías más allá de la infecciosa. Entonces, las encefalopatías metabólicas, por ejemplo, encefalopatía neonatal, que puede ser hipóxico-isquémica, tiene muchas más etiologías más allá de la infecciosa. Entonces, para hablar, pues que conlleva una disfunción neurológica, eso es claro. Vamos a encontrar una disfunción neurológica y ahí hablamos de encefalopatía.
Pero para entrar un poco más en el detalle de lo que es la encefalitis, entonces vamos a tener estas características de la encefalopatía más fiebre o pleocitosis, y o pleocitosis. Entonces, cuando unimos todas estas características, estamos hablando de encefalitis. Otras formas de definir, tanto encefalopatía como encefalitis, que sí pueden servir, por ejemplo, los hallazgos de electroencefalograma, pero como vamos a ver, o como vemos en nuestra realidad, no en todos los pacientes, tenemos la disponibilidad de un registro electroencefalográfico y tampoco todos podemos interpretar el electroencefalograma, entonces por eso lo saco un poquito del cuadro general. Con la clínica es suficiente para hacer el diagnóstico. Son unos paraclínicos con los que nos podemos apoyar, pero no son indispensables bajo ninguna medida. Y para hablar de encefalitis, podemos también apoyarnos en la neuroimagen, ver áreas con aumento de señal, principalmente los vemos en áreas límbicas o en lóbulo temporal, que nos van a sugerir un proceso también inflamatorio y hablar de encefalitis. ¿Listo? Pero entonces, igual, insisto, es algo clínico principalmente. El paraclínico es solamente para apoyarnos. También tenemos una definición de la OMS de lo que es la encefalitis. Entonces, nos dice la OMS, paciente de cualquier edad con inicio agudo de fiebre y cambios en el nivel de conciencia y crisis epilépticas. Entonces, en cuanto a esta definición, recordemos, es tanto nivel como contenido de conciencia. Entonces, ya sabemos la definición de la meningitis, la definición de la encefalitis, y vamos a ver qué es la meningoencefalitis, pues va a ser una combinación de las dos manifestaciones de las que estamos hablando. Y la OMS, por último, tiene una definición general de lo que sería una infección en el sistema nervioso central. Entonces nos habla de fiebre y Glasgow menor a 15, rigidez nucal y crisis epilépticas. Ya vamos a ver que la frecuencia de la presencia de estas manifestaciones va a cambiar también dependiendo de la edad. Entonces, ¿cuál es la etiología de estas meningoencefalitis? Como dijimos, infecciosa o no infecciosa, y hasta en un 50% de los casos vamos a desconocer cuál fue realmente la entidad que produjo los síntomas. Entonces es algo nada despreciable el 50%. Si nos centramos en infecciosas, pueden ser por virus, bacterias, parásitos, hongos, por cualquier cosa realmente. Dentro de estas, los protagonistas en cuanto a frecuencia son los virus. Hasta el 85% de las meningoencefalitis son virales. Y dentro de estas encontramos como protagonista, como agente etiológico protagonista, el enterovirus. Antes de hablarles de lo que acabo de poner en la estrellita, el enterovirus, pues porque es bueno que sea la más prevalente, porque va a tener un mejor pronóstico, tenemos menos secuelas con respecto a otros virus de los que vamos a hablar más adelante. Y cuando estamos hablando de esta etiología viral y vemos que hay una evolución tórpida, pensamos en recaídas, por ejemplo, es muy importante considerar la coexistencia de patología autoinmune. No sé si lo han escuchado todos, pero existen las encefalitis autoinmunes que están moduladas por anticuerpos. Esta es una de las más taquilleras, la encefalitis anti-NMDA, donde va a haber anticuerpos contra el receptor de N-metilaspartato. Que se ha visto que muchas de estas encefalitis autoinmunes están precedidas por una encefalitis viral. Entonces es probable que tengamos la coexistencia de la encefalitis viral más la encefalitis autoinmune. Y eso es importante que ustedes lo tengan en cuenta para cuando tengan un paciente con diagnóstico de encefalitis viral que tiene una evolución tórpida. Entonces que se empieza a deteriorar y no es un curso como el que estamos esperando en esta entidad, que es más bien favorable el curso, un buen curso, una evolución favorable, ¿vale? En cuanto a la fisiopatología, entonces, en general, esto está un poquito más basado en bacterias, pero aplica para pues, varios microorganismos. Lo importante es que va a haber una activación de las vías inflamatorias, ya sea por el microorganismo como tal, como por sus productos de degradación. Esta respuesta inflamatoria podría encontrarse incluso más aumentada una vez empecemos el manejo contra el agente. Entonces, ¿qué vamos a tener? Una activación de la microglía. Dentro de esta microglía, muy importante el papel que van a presentar los astrocitos. Y una activación del endotelio. Entonces, ¿qué vamos a tener? Activación de muchos mediadores de inflamación, factor de necrosis tumoral, interleuquinas, activador plaquetario, ácido nítrico y ácido araquidónico. ¿Qué pasa cuando tenemos toda esta inflamación? Vamos a tener un daño al endotelio
y esto nos va a llevar a una disfunción de la permeabilidad de la barrera hematoencefálica. ¿Qué pasa cuando tenemos esta alteración de la permeabilidad de la barrera? Entonces va a haber penetración de proteínas de bajo peso molecular al líquido cefalorraquídeo, vamos a tener ingreso de leucocitos al espacio subaracnoideo y la unión de estas dos cosas van a presentar un aumento de viscosidad a nivel del espacio subaracnoideo. Esto explica muchas de las complicaciones que vamos a ver con una meningoencefalitis. Penetración de proteínas que nos genera un edema vasogénico. Ingresan los leucocitos, un edema citotóxico. Y con el aumento de la viscosidad, edema intersticial. Entonces vemos que hay, se presentan todos los tipos de edema en esta condición. ¿Y qué pasa cuando tenemos edema a nivel del sistema nervioso central? Tenemos muy alto riesgo de hipertensión endocraniana, tenemos una afección de la perfusión cerebral. Entonces, si nos ponemos a pensar un poco en cuáles son las complicaciones que tenemos de la meningoencefalitis, encontramos entre ellas la vasculitis, infartos y también podemos encontrar, por ejemplo, hidrocefalias asociadas a este proceso inflamatorio. Entonces es muy importante entender el por qué sucede todo esto. Y eso también nos ayuda a entender un poco por qué los hallazgos del líquido cefalorraquídeo anormal. Es por esta disfunción de la barrera hematoencefálica. Bueno, esto es lo que ya les había dicho, la hipertensión endocraniana y disminución del flujo sanguíneo cerebral como los principales pues, marcadores del daño y de las complicaciones que vamos a tener, pues más allá de todo lo relacionado con la sepsis. En cuanto a la clínica, entonces la pongo aquí en la parte pues, introductoria y de generalidades, porque no existen características clínicas específicas de una entidad. Entonces, no por clínica podemos decir, tal vez esto es más encefalitis, esto es una encefalitis viral y no bacteriana, no siempre es tan fácil conocer un agente etiológico, decir, esto definitivamente es infeccioso o esto es únicamente autoinmune, puede ser un poco difícil únicamente por clínica. La variabilidad que vamos a ver es más asociada con la edad de los pacientes. Entre más pequeños sean los pacientes, es mayor el reto diagnóstico porque los síntomas van a ser más inespecíficos. Por ejemplo, un neonato con cualquier alteración va a estar histérico, va a estar hipotónico y va a estar con pocos movimientos, digamos. Entonces puede ser cualquier cosa. Entre más pequeño, mucho más inespecífico. Más difícil saber dónde está la lesión. Entonces tenemos en los lactantes o en los neonatos, podemos tener tanto fiebre como hipotermia, pobre aceptación a la vía oral, episodios eméticos. En ellos es muy importante la alteración de conciencia. ¿Cómo podemos ver la alteración de conciencia en un lactante? Entonces tenemos, pues ya es claro verlo somnoliento, estuporoso, pero la irritabilidad en ellos es muy importante, porque cuando está irritable el lactante es como un estado de hiperalerta. ¿Listo? Y consideramos es una alteración del contenido de la conciencia. Un paciente con un llanto que no sea controlable, que no sea consolable por la mamá, nos habla de una alteración de contenido de conciencia y eso también es algo muy importante. Muchos niños con infección a cualquier nivel, un niño con neumonía, un niño con una gastroenteritis va a estar irritable. Pero el punto clave es este, irritable, no consolable. En los niños también es frecuente la presencia de crisis epilépticas en los niños chiquitos, entonces por favor siempre considerar un paciente con un síndrome febril más crisis epiléptica es neuroinfección hasta que no se demuestre lo contrario. Muchas veces encontramos esa dificultad por el diagnóstico de crisis febriles, por eso nuestra recomendación es no pensar en crisis febriles más abajo de los 6 meses. En pacientes menores de 6 meses no pensar en crisis febriles de entrada, siempre pensar en meningoencefalitis. Y en pacientes menores de un año, idealmente siempre tener también una punción lumbar. La otra cosa que nos puede ayudar es encontrar las fontanelas abombadas. Entonces, ¿qué pasa con los niños tan chiquitos? Como tenemos las suturas aún diastasadas, es decir, separadas, y tenemos las fontanelas permeables, no vamos a encontrar los signos meningios típicos, que son los que todos conocemos, el Kering, el Bursinski, la rigidez nucal, no va a ser tan evidente en ellos, porque ellos tienen bastante espacio para expandir, digamos, de alguna manera. Y la clave en ellos sí sería la fontanela bombada. ¿Cómo evaluamos la fontanela para saber que está bombada y que está tensa? Siempre la debemos evaluar llevando al niño a posición descendente y ahí hacemos la palpación de la fontanela
para poder descartar falsos positivos. A veces los niños cuando los examinamos acostados podríamos sentir la fontanela tensa cuando realmente no lo está. Y la otra cosa muy útil en este punto es hacer un seguimiento del perímetro cefálico muy juicioso de estos niños, y si vemos que está creciendo desproporcionalmente, sería un signo de alarma de hipertensión endocrinal también. Entonces eso es clave en los niños chiquitos. Ya los niños más grandes, vamos a ver ya lo que estamos acostumbrados a ver en los adultos: fiebre, escalofríos, episodios eméticos, cefalea generalmente severa, asociada a fotofobia, en menor proporción, pero también crisis epilépticas y alteración de conciencia. Es más frecuente encontrar crisis epilépticas en pacientes más pequeños, pero en niños y en adolescentes también es una de las formas de presentación. En ellos sí vamos a encontrar la rigidez nucal y los signos meningios. Entonces, para recordar, tenemos el signo de Kering y el signo de Brudzinski. Entonces, en Kering doblamos la pierna en 90 grados y va a producir un dolor a nivel cervical, y en Brudzinski, al hacer la flexión del cuello, se van a recoger los miembros inferiores por la irritación de las meninges. En los niños de esa edad ya lo podríamos encontrar. Eso es en contraclínica. Ya con eso podríamos tener nuestra sospecha diagnóstica de meningoencefalitis. Para los paraclínicos es muy importante el estudio del líquido cefalorraquídeo. Con el citoquímico del líquido cefalorraquídeo podemos hacer el diagnóstico en la mayoría de los casos. No necesitamos pues nada más para poder hacer el diagnóstico y un abordaje inicial y un manejo inicial. Eso es fundamental. ¿Qué vamos a ver en ese citoquímico? Las células, las proteínas. Entonces, para poder interpretar algo anormal, tenemos que saber qué es normal primero. Entonces, las células. En los neonatos les perdonamos un poquito más de células que a los otros pacientes. Lo normal es que tengan menos de 30 células. Tenemos en los niños más grandes, más allá, pues ya lactantes y más adelante, menos de 6. 6 células ya es anormal. Listo, me pasó hace poquito una paciente con encefalitis herpética que se interpretó 9 células como normal. Y realmente no. Si ya tenemos 6 células, ya tenemos que ver. Si no tenemos un diferencial claro, si todavía no sabemos si es bacteriana o viral, pues nos toca cubrirlo para las dos cosas. En cuanto a las proteínas, pasa lo mismo. Los neonatos tienen un poquito más de proteínas aceptadas, pueden ir de 30 a 150. Y en los niños más grandes, de 20 a 45. Van a ver que en algunas otras referencias se usa hasta 50. Pero nosotros lo usamos hasta 45. Algo pues muy variable. Y la relación, esto es muy importante, glucorraquia-glucemia, que no debe ser menor al 50%. ¿Por qué tengo aquí resaltado glucemia? Porque tiene que ser glucemia, no sirve la glucometría. El grupo de líquido cefalorraquídeo de la Universidad Nacional, que está compuesto por nosotros los residentes en Europediatría, hizo un estudio evaluando el rendimiento de la glucometría versus la glucemia en la comparación con la glucorraquia, y definitivamente la glucometría no sirve. No es comparable una glucometría a una glucemia. Entonces, cada vez que vayan a tomar una punción lumbar, por favor recuerden tomar la glucemia con una relación que no sea más de 30 minutos idealmente. Pero la glucometría no nos va a servir porque no es un valor que vaya a ser comparable. Es un mensaje que quiero que se lleven también. No tiene el mismo rendimiento que la glucemia. ¿Qué pasa? Muchas veces, sobre todo cuando no tenemos mucha experiencia o en algunos pacientes particularmente difíciles, nos vemos ante el escenario de una punción lumbar traumática, que es esto donde se nos va mucha sangre. ¿Qué debemos hacer con esto? Cuando tenemos aumento de sangre, vamos a tener también aumento de celularidad. ¿Listo? Entonces, lo que vamos a hacer para ver cuántas de esas células son reales y cuántas están asociadas a la sangre que tenemos por la punción traumática es hacer una regla de 3, básicamente. Vemos los leucocitos que hay en el líquido cefalorraquídeo sobre los leucocitos los eritrocitos en el líquido cefalorraquídeo, comparados con, mejor dicho, la X sería los leucocitos esperados en líquido cefalorraquídeo, ¿listo? Versus los eritrocitos en líquido cefalorraquídeo, comparados con la proporción de leucocitos y eritrocitos en sangre, lo que podemos ver en el hemograma. Hacemos esa regla 3 y vemos cuántos serían los leucos esperados, y si supera este número, pues estamos ante una pleocitosis. Otra forma de hacerlo es 1 a 2 leucocitos por cada 1000 eritrocitos, pero pues es mucho más inespecífico.
Esto cuando nos toca trabajar con ese líquido que es traumático. Otras herramientas que tenemos son el cultivo. El cultivo realmente es el gold estándar cuando hablamos de bacterias. Y la PCR, que es de mucha utilidad para virus, sobre todo para herpes virus, son estos los patrones de oro para la infección bacteriana y viral. ¿Cuál es el problema? Podemos demorarnos hasta 5 días obteniendo la respuesta del cultivo o de la PCR. Y el pronóstico de los pacientes va a depender del tiempo que nos demoremos en iniciar el tratamiento. Entonces, si nos esperamos 5 días para iniciar el tratamiento, va a ser demasiado tarde y es muy probable que el paciente termine con secuelas. Entonces, esa es la desventaja. Pero siempre debemos tomar cultivo y PCR para poder hacer el direccionamiento del tratamiento eventualmente. Un tratamiento que ya habríamos empezado. Esta es otra herramienta muy útil, considerando lo que veíamos de las dificultades del cultivo y de la PCR sobre el tiempo, que es el film array. Se procesa en 1 hora. Entonces, en 1 hora tenemos un aproximado de cuál es el microorganismo que está causando la alteración, la meningoencefalitis. Requiere poca cantidad de líquido y tiene un panel de 14, pues es un estudio de ADN y tiene 14 microorganismos. Si vemos, son los más frecuentes que vamos a encontrar en meningoencefalitis, incluyendo pues, etiologías bacterianas más frecuentes, incluyendo el herpes, que es muy importante, y también criptococo. Entonces, con este vamos a tener una primera vista de lo que puede estar sucediendo con nuestro paciente. ¿Cuál sería el problema? Muchas veces, principalmente en infecciones virales, si lo hacemos muy agudo, en un tiempo de evolución muy corto, puede salirnos falsamente negativo. Entonces, toca tener cuidado. Siempre nos guiamos con esto, pero más adelante, pues, igual con el mismo líquido, debemos pedir el cultivo y la PCR para confirmar esa etiología. ¿Listo? Esto es como más para un abordaje inicial y para tomar decisiones rápidas. ¿Qué contraindicaciones tenemos de la punción lumbar? Entonces, de las absolutas, aumento de la presión intracraneana, porque tendríamos riesgo de herniación si hacemos la punción en ese momento, coagulopatía. De hecho, esa es la razón por la que pedimos el hemograma para el estudio de la meningoencefalitis. No siempre vamos a encontrar leucocitosis. Si no tenemos leucocitosis, no quiere decir que vamos a descartar estar ante una meningoencefalitis, pero si vemos, por ejemplo, trombocitopenia y nos contraindica la función lumbar, eso sí es importante. Un paciente con inestabilidad hemodinámica, un paciente con una infección cutánea en el sitio de punción, por ejemplo, con varicela, no vamos a inocularle el virus nosotros al canal. Cambios severos de la anatomía, pacientes con esclerosis muy severas, pacientes que han sido llevados a intervenciones quirúrgicas, porque ya vamos a perder la relación anatómica y no vamos a saber exactamente en qué espacio vamos a funcionar y tenemos mucho más riesgo de lesiones. Entonces, en estos casos en que definitivamente no podemos hacer la punción lumbar y no podemos tener este estudio tan importante que es el citoquímico del líquido cefalorraquídeo, lo que nos toca hacer es un manejo empírico. Y como les digo, idealmente cubrir tanto para virus como para bacterias. En cuanto a la neuroimagen, entonces tenemos pues, la opción de TAC de cráneo contrastada, sobre todo cuando estamos en una urgencia. Tenemos clínica de hipertensión endocraneana, tenemos focalización. Si tenemos algo de esto, es indispensable tener una imagen antes de realizar la punción lumbar por el riesgo de herniación. Entonces, antes de la toma, un ataque de cráneo idealmente contrastada porque estamos buscando algo infeccioso. Y si no es algo tan urgente, nos podemos apoyar de la resonancia magnética cerebral simple y contrastada. Y esta también la usamos en el momento en que queremos evaluar las complicaciones. Entonces, por ejemplo, sospechamos una meningitis complicada con un absceso cerebral, lo ideal es tener una resonancia. En PIEMA también nos ayuda la resonancia mucho para poder visualizar estas complicaciones. Entonces, estas son las imágenes en las que nos apoyamos. ¿Qué es importante? Entonces, esto es muy importante, creo que es lo más importante de toda la charla, que la atención inmediata y el manejo oportuno va a disminuir la morbimortalidad. Mayor riesgo de secuelas cuando se inicia el tratamiento después de las primeras 24 horas. Entonces, por eso les digo que si no podemos tener un citoquímico, si tenemos la duda, nos toca cubrir empíricamente. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que después nos toque quitar el cubrimiento, pero siempre intentando preservar ese encéfalo. Este dibujito es de tiempo de cerebro, se usa mucho en ACV, pero aplica realmente para muchas urgencias neurológicas.
Y este también es el caso. Si pasamos más allá de 24 horas, las secuelas van a ser cada vez más graves. ¿Cuáles son las secuelas? Alteración motora, epilepsia, alteración cognitiva, ceguera, sordera, no es nada de inocuo, son cosas graves realmente y las podemos evitar tratando a los pacientes. Entonces, este es como el mensaje más importante de toda la charla. Esa es la primera parte en la que hablamos como de las generalidades de la meningoencefalitis, que aplica realmente para todas las etiologías, más enfocada a etiologías agudas, ¿no? Presentación aguda de meningoencefalitis, porque así como hay agudas, también hay infecciones crónicas, pero el curso es diferente, la sintomatología es diferente y el tratamiento también va a ser diferente. Lo más frecuente que encontramos pues, es esto, lo agudo. Entonces vamos a tener este caso, es un paciente de 15 meses que tiene un llanto inconsolable, entonces clave de inconsolable, por lo que ya les expliqué, una fiebre de 38.8 grados sin foco, emesis, y tiene una convulsión focal, la pongo entre comillas porque el término es crisis epiléptica, que cuando tiene una manifestación motora podemos decir convulsión, no está completamente aceptado, pero se podría hablar de convulsión. Y le hacemos la punción lumbar porque el niño no está focalizado y no tiene signos de hipertensión endocrinal. Entonces vamos a hacer esa punción lumbar. Tenemos el primer escenario. Entonces, un citoquímico con 84 células. De esas células, 70% son polimorfonucleares, 60 proteínas y una glucorraquia de 25. Si vemos la glucemia es del 70, entonces es menor del 50%. Esta presencia de células de 84, acuérdense que en este niño ya tendríamos que hablar de menos de 6 células, es lo que consideramos pleocitosis. Pleocitosis a expensas de polimorfonucleares. Las proteínas en 60 están elevadas, es lo que llamamos hiperproteinorraquia, y la glucorraquia consumida respecto a la glucemia es lo que llamamos hipoglucorraquia. Cuando encontramos pleocitosis más hiperproteinorraquia más hipoglucorraquia, pues pleocitosis a expensas de polimorfonucleares. Estas características nos hacen sospechar de una meningoencefalitis bacteriana. Aquí nos va a servir mucho el gram para ver un microorganismo, entonces supongamos que en este caso el gram fue de cocos gram positivos y con eso vamos a pensar que es un neumococo. Entonces, si se dan cuenta, solo con el citoquímico y el gram ya tenemos un diagnóstico sindromático, ya podemos pensar en una etiología y en un microorganismo específico. Entonces es muy útil y esto no toma mucho tiempo realmente. Vamos a hablar un poquito entonces de la meningitis bacteriana. Tenemos algunos factores de riesgo. Traigo esto principalmente para saber qué preguntar. Entonces, pretérmino, bajo peso al nacer, pues se va a demorar más en madurar esa barrera hematoencefálica, la presencia de coronitis endometritis, la colonización materna por Streptococcus del grupo pues beta. Siempre preguntar en el storage si le hicieron el frotis para el estreptococo, a la mayoría no se lo hicieron o no saben. Monitorización intrauterina prolongada, la ruptura de membranas prolongada también más de 12 horas, asfixia perinatal y galactosemia son algunas cosas que debemos preguntar en los neonatos. En los niños más grandes, que tenga algún grado de inmunodeficiencia, anemia de células falciformes o talasemias, implante coclear, fístula de líquido, trauma craneoencefálico. Muy importante siempre preguntar por las vacunas. Entonces, esto sí es realmente uno de los factores de riesgo frecuentes que nosotros vemos. Es un esquema de vacunación incompleto, entonces no tiene vacunación ni para hemófilus ni para neumococo, y eso va a predisponer a presentar la meningitis. Y esto es algo también muy importante. Segundo mensaje así enmarcado que les quiero dejar es el seno dérmico. Siempre que tengan un bebé, pues espero que ya cuando sea niño se haya diagnosticado, pero siempre que tengan un bebé con una meningitis, examínenle muy bien la columna, porque los disrafismos espinales se asocian con meningitis a repetición. Entonces ya en el momento que el niño nació se debió notar este disrafismo, el seno dérmico, que es un defecto, o sea, realmente un huequito en la región lumbar, va a predisponer al niño a tener meningitis. También es algo relativamente frecuente que se pasa. Entonces llegan niños de 4 o 6 meses con meningitis y nadie les había visto el seno dérmico. Claves para guiarnos y pensar que hay un seno dérmico, pues como les digo, se ve el hueco, o sea, es visible. Pero también se puede acompañar de otras alteraciones, como mechón de pelo, hemangioma o incluso lipomas en esa región y que nos ayudan a pensar que hay un disrafismo oculto. ¿Listo? Entonces, segundo mensaje muy importante, que no se les olvide que existe el seno dérmico y es un factor de riesgo para meningitis a repetición.
Y esta es otra cosa muy importante. Les conté los factores de riesgo para que sepan más o menos qué preguntar, pero a cualquier niño, independientemente de su factor de riesgo, le puede dar meningitis. Siempre sospechar meningitis, cuando tenemos la clínica de la que ya hablamos. En cuanto a los microorganismos, va a haber un cambio de la gente más frecuente dependiendo de la edad del niño. ¿Por qué es importante saber esto? Porque eso nos va a modificar el tratamiento antibiótico. Entonces, cuando hablamos de meningitis bacteriana es muy importante conocer la edad del paciente y así pensamos en el microorganismo y pensamos en el tratamiento. Entonces, si tenemos neonatos o lactantes menores de 3 meses, los microorganismos más prevalentes son el Streptococcus pues, beta hemolítico, la E. coli, Klebsiella pneumoniae y la Listeria monocitógena. Si vemos, muchos gérmenes vienen del canal de parto y por eso son los más frecuentes en esta edad. Esto también es otro mensaje importante. La sepsis neonatal tardía, o sea, más allá de los 7 días, siempre va a ser igual para nosotros a meningitis. Siempre van a necesitar una punción lumbar y van a necesitar cubrimiento antibiótico en rango meningio. Entonces es otra cosa muy importante. Si tenemos niños ya más grandes, lactantes mayores de 3 meses o preescolares, ya cambian. Entonces encontramos el Streptococcus pneumoniae, Neisseria meningitidis y el Haemophilus influenza. Con la vacunación ha disminuido mucho la frecuencia de Haemophilus influenza, entonces realmente el que más frecuentemente encontramos es el Streptococcus, pues el neumococo, que también pues, se podría llegar a controlar un poco más con la vacunación. Y en niños escolares y ya adultos, lo que vamos a encontrar es Streptococcus pneumoniae y Neisseria meningitidis como agentes más frecuentes. Entonces, ya estamos sospechando que agente puede ser por la edad, vamos a hacer el líquido cefalorraquídeo. Recordemos que estas eran las características: piocitosis, hiperproteinorraquia, hipoglucorraquia. Y vamos a tener un GRAM que podría estar positivo y orientarnos un poco hacia cuál es el microorganismo. Dependiendo del microorganismo en el que estemos, la positividad del GRAM va a variar. Si es un neumococo, hasta el 90% va a ser positivo, meningococo 80%, los bacilos gram negativo 50% y la listeria 30%. O sea, es probable que tengamos un GRAM que no tenga gérmenes y ya podamos saber cuál es el agente etiológico con el cultivo. Entonces, por eso también es importante siempre hacer el cultivo. ¿Qué otras cosas dentro del estudio del líquido? Entonces el lactato es muy importante. Siempre que sospechen meningitis bacteriana deben pedir lactato en líquido cefalorraquídeo, porque cuando encontramos hiperlactatemia, esto nos apoya el diagnóstico de meningitis bacteriana. Pues también la PCR, como dijimos, para los microorganismos. Hay otras pruebas que son de aglutinación con láser que ya casi no se hacen, que eran más sensibles pues, para el Haemophilus influenza y el Filmarray del que ya hablamos. Sobre todo cuando tenemos dudas. ¿Qué pasa cuando ya hemos empezado un tratamiento? Esta es una de las cosas, como de los mayores mitos a este nivel, que entonces no empiezo tratamiento porque después no lo puedo funcionar, porque no voy a poder hacer diagnóstico. Entonces eso es falso. Sí podemos hacer un diagnóstico por citoquímico después de haber iniciado antibiótico. ¿Qué es lo que va a cambiar después de iniciar antibiótico? Lo principal que cambia es que los cultivos del GRAM se van a negativizar de 2 a 4 horas después de empezar el manejo antibiótico. Entonces, con la primera o segunda dosis ya no vamos a tener GRAM ni cultivo de líquido cefalorraquídeo positivo. ¿Cómo podemos hacer para compensar eso? Tomando los hemocultivos. Entonces, con el hemocultivo vamos a intentar aislar el germen y de acuerdo a eso direccionar el tratamiento antibiótico. Si no, pues lo tenemos que cubrir con todo. Entonces, los hemocultivos primero serían la forma de evitar este problema. Al segundo día de tratamiento, incluso la celularidad aumentaría por la respuesta que va a tener el microorganismo al tratamiento. Entonces, con la celularidad alta, podemos hacer el diagnóstico sin ningún problema. Y ya después del tercer día, empieza a disminuir gradualmente la celularidad. Lo último que se va a mejorar o a normalizar son la hipoglucorraquia y la hiperproteinorraquia. Eso puede demorar incluso muchos días después y esto no quiere decir que el tratamiento no esté funcionando. Entonces, la forma de decir que está funcionando no es ni pensando ni viendo pues, estos parámetros en el líquido cefalorraquídeo. Pero entonces eso es muy importante. Podemos empezar el tratamiento empírico. Puede que nos toque cubrirlo con amplio espectro, por decirlo de alguna manera, por los días necesarios. Sí, puede que reciba más antibiótico del que necesitaba, sí, pero vamos a evitar de todas maneras las secuelas. ¿Qué otros paraclínicos debemos tomar?
Entonces la PCR, o sea, aquí haciendo referencia a la proteína C reactiva elevada, en algunos estudios van a ver que es más de 40 o más de 60, la que nos da el riesgo de hablar de una meningitis bacteriana. La procalcitonina elevada también habla de riesgo de meningitis bacteriana. Y electrolitos y función renal, sobre todo para hacer un seguimiento de las posibles complicaciones agudas que podamos tener en la meningitis. El tratamiento. Entonces ya dijimos que es diferente el antibiótico que vamos a elegir dependiendo del grupo etario. Entonces aquí les traigo pues muy resumido, no vamos a ahondar en dosis, pero entonces neonatos y lactantes, estos son los microorganismos, entonces lo que vamos a necesitar es ampicilina, porque el más frecuente es el estreptococo, entonces necesitamos siempre ampicilina, más cefotaxime en recién nacidos. ¿Por qué? Porque si usamos ceftriaxona en recién nacidos, vamos a tener, puede haber desplazamiento de la bilirrubina, entonces en ellos buscamos cefotaxime, y ya en mayor de 3 meses podríamos usar ceftriaxona. Podríamos ser precavidos también y poner cefotaxime, pero ya a partir de los 3 meses podríamos usarla, después de recién nacidos y hasta los 3 meses, ceftriaxona. Siempre asociado a la ampicilina por el estreptococo. Ya en niños más grandes, entonces recordemos que empiezan a aparecerse más, empiezan a reducirse los agentes. Aquí ya usamos ceftriaxona y generalmente usamos vancomicina. ¿Cómo se decide usar vancomicina? Hay una epidemiología diferente en cada institución en cuanto al neumococo resistente. Para nosotros es más o menos del 10%. Entonces, ante la duda es mejor iniciar el cubrimiento con ceftriaxona y vancomicina, y dependiendo del resultado del cultivo, definimos si desmontamos la vancomicina o no. Pero como está en una proporción pues, considerable la resistencia, empezamos con las dos cosas. En niños mayores de 3 meses, si sospechamos también que hay un microorganismo resistente, podríamos asociar vancomicina, pero pues no es como tan fundamental como más adelante, por los gérmenes. ¿Qué es importante? Pues el tiempo en que vamos a tener el tratamiento, eso también va a variar dependiendo del microorganismo que encontremos. Si tenemos el estreptococo de 10 a 14 días, igual la listeria, en niños más grandes, más de 3 meses, podría en la listeria llevarse tratamiento incluso hasta 21 días. Cuando tenemos gram negativo, siempre mínimo 3 semanas de tratamiento antibiótico. En el Streptococcus pneumoniae de 10 a 14 días, y Neisseria meningitidis y Haemophilus influenza de 7 a 10 días. Van a ver que con meningococo pueden encontrar tratamientos de 4 a 7 días, pero pues 4 días puede que nos quedemos un poquito cortos. Entonces llevarlo al menos a 7 días. Eso en cuanto al antibiótico. Y en meningitis bacteriana tenemos otro aliado que es la dexametasona. La única etiología en la que no podríamos hacer dexametasona es con meningococo. La dosis es de 0.15 miligramos kilogramo de dosis cada 6 horas por 1 o 2 días. Hay muchos esquemas, van a ver que hay una infinidad de esquemas. Realmente no hay una evidencia mayor de un esquema versus el otro. Lo importante es esto. Se debe iniciar antes o máximo 4 horas después del manejo antibiótico. Idealmente antes o en el momento que vamos a iniciar el antibiótico, eso va a aumentar la penetración del antibiótico a la barrera hematoencefálica. Y lo fundamental de la dexametasona para lo que nos sirve es para disminuir secuelas, principalmente la hipoacusia, que es una de las principales secuelas que encontramos con la meningitis bacteriana, porque la endolinfa está comunicada con el líquido cefalorraquídeo y también se va a infectar. Entonces eso es una de las principales secuelas que vamos a prevenir con la dexametasona. Antes se creía que solamente funcionaba en Haemophilus, pero pues realmente sí funciona tanto en Haemophilus como en neumococo. La única forma, pues con el gram podremos saber que no es un meningococo y empezar con tranquilidad nuestra dexametasona. El impacto en mortalidad está debatido. Los estudios iniciales decían que no tenía ningún impacto, pero cada vez hay más estudios que nos muestran que sí podría reducir también la mortalidad. Entonces, hasta ahora es algo que está todavía en discusión. Tenemos sí claro impacto en la disminución de secuelas, y la parte de mortalidad está ahí discutida. ¿Cuál es el pronóstico? Entonces, mortalidad del 2 al 30%, menos mortalidad si empezamos el tratamiento oportunamente. ¿Quiénes mueren más? Los neonatos, los pacientes que tienen gram negativos, en menor proporción neumococo, pacientes pues, con desnutrición, pobreza, malas condiciones sociales van a morir más también. Y las secuelas graves van a estar también hasta en un 30%. Ya vimos cuáles son las secuelas, eso sí las comparten casi todas las entidades,
pero en meningitis bacteriana, por lo que les acabo de explicar, lo más frecuente es hipoacusia. Entonces es muy importante el tratamiento oportuno. Entonces eso en cuanto a este primer escenario. Recordemos el niño, tenemos mismo niño, mismo cuadro clínico. Un segundo escenario, donde van a cambiar nuestros valores. Entonces tenemos el citoquímico con 36 células, 82% de estas células son mononucleares, proteínas de 52 y glucorraquia de 60. ¿Qué podemos decir? Pleocitosis a expensa de mononucleares, ya empieza a diferenciarse del anterior. Hiperproteinorraquia no tan prominente como la anterior, es una leve hiperproteinorraquia, y una glucorraquia que está normal. Nos cuentan que ese líquido además está santocrómico. ¿Cómo se ve santocrómico? Amarillo. ¿Qué cosas me pueden dar un líquido así que tenga apariencia sanguinolenta? Entonces podemos pensar en una hemorragia subaracnoidea, en trauma, podemos decir, ahí está santocrómico por trauma o porque realmente tenemos una alteración del parénquima, como es el caso en el que les quiero mostrar en este momento. ¿Y cómo lo podemos aclarar? Con el aclaramiento, perdón la redundancia, del líquido cefalorraquídeo. Si después de 3 tubos nos sigue saliendo ese color, es que realmente hay sangre en el sistema nervioso. Entonces, si tenemos este líquido con estas características, que además es antocrómico, pues ya empezamos a hacer una orientación etiológica. Y en este caso tomamos un gram que no tiene identificación de gérmenes. Con estos hallazgos hablamos de encefalitis viral. Y por la xantocromía, es algo muy importante, pensamos en herpes. ¿Listo? No todas las encefalitis herpéticas son xantocrómicas, pero si tenemos xantocromía con un líquido compatible con la encefalitis viral, es mandatorio pensar que estamos ante una encefalitis herpética. ¿Por qué es importante? Ya les voy a mostrar por qué. Entonces vamos a hablar de encefalitis herpética. La latencia de los virus herpes está en los ganglios sensoriales, como ya lo sabemos, se reactivan cada tanto, así como se reactivan las lesiones cutáneas, puede que este germen viaje a través de los nervios hasta nuestro sistema nervioso central y llegue al parénquima cerebral. Tiene una predilección especial por algunas áreas, principalmente lóbulo temporal, ínsula y lóbulo frontal. Y pues en este caso inflama este parénquima y va a generar incluso necrosis y hemorragia. ¿Cuáles son los criterios diagnósticos? El mayor es alteración del contenido a nivel de conciencia de más de 24 horas sin otra causa, más fiebre documentada dentro de las 72 horas antes o después de inicio del cuadro, crisis epilépticas, instauración de focalización neurológica, recuento leucocitario en líquido cefalorraquídeo más de 5, menos de 6 o más de 5, anormalidad en parénquima cerebral, evidencia de neuroimagen, y anormalidad electroencefalográfica que sea consistente con encefalitis no atribuible a otra causa. Pues la parte electroencefalográfica nos lo podemos quedar nosotros los neuropediatras, pero el resto de alteraciones sí son para dominio del médico general, ¿no? Un diagnóstico posible si tiene el criterio mayor y 2 criterios menores, y confirmado mayor y 3 menores. Entonces, tenemos el líquido, ya dijimos, placitosis linfocítica, y al principio del cuadro muy agudo podríamos tener algo más de polimorfos, pero lo característico es que sea linfocítica. Hiperproteinorraquia y la glucorraquia conservada puede que cuando se haga progresiva la enfermedad empezamos a tener hipoglucorraquia, pero ya cuando está siendo progresiva. Y más en niños más pequeños, principalmente en neonatos. Tenemos la xantocromía, que es secundaria a estas áreas de necrosis y hemorragia que les estoy comentando. Inicialmente el líquido puede ser completamente normal, entonces siempre tener la sospecha clínica es muy importante. Nada mata la clínica. Como todo en medicina, en la clínica uno trata pacientes, no exámenes. Entonces, si ustedes siguen pensando que el niño tiene una neuroinfección, se va de cubrimiento hasta que nos demuestren lo contrario. Y aquí, fundamental, la PCR para herpes, por la que ya les decía, las pruebas rápidas puede que salgan negativas inicialmente, y si tenemos un herpes, nos relajamos, quitamos el cubrimiento antiviral y pues nos enfrentamos después a las secuelas. ¿Para qué más me sirve la PCR? Para determinar el tiempo de tratamiento. Por lo general, entre los 14 y los 21 días se hace una segunda PCR, y si persiste positiva, se prolonga el tratamiento por 7 días más. Puede completar entonces 28 días de tratamiento, dependiendo del resultado de estas PCRs de control. Las neuroimágenes, entonces aquí fundamental, sobre todo la resonancia magnética cerebral. Encontramos hiperintensidades en T2, unilaterales, asimétricas, ubicadas en los lóbulos temporales anterior y mesial. Ya les voy a mostrar un ejemplo.
Este es un ejemplo de una niña tendida en el OMI. Tenemos el permiso de la mamá para mostrar la foto. Si vemos, la imagen A es, estamos con secuencias T2 en la parte de arriba y la parte de abajo es una difusión. ¿Listo? Entonces, en la parte A está un T2 inicial que es completamente normal, pero si vemos en la difusión se ven áreas más brillantes. Estas áreas brillantes, no sé si alcancen a ver, que brillan en los lóbulos temporales. Estas áreas que están brillando aquí en los lóbulos temporales, si se dan cuenta que el líquido es negro y las áreas que vemos son blancas, eso es lo que nosotros llamamos restricción a la difusión. Entonces, desde muy temprano podemos encontrar cambios en las neuroimágenes, así todavía no se ven en las secuencias simples, se ven en las secuencias de difusión. Entonces, por eso es tan importante que sea una resonancia magnética, para poder ver esas restricciones a la difusión. Y C y D son las imágenes después de un mes. Si se dan cuenta, es del mismo color del líquido, o sea, realmente son huecos, es gliosis en los dos temporales. Entonces, imagínense cómo son las secuelas que va a tener ese paciente, porque además tiene temporal, parietal, toda la ínsula está comprometida, entonces las secuelas a nivel neurológico son impresionantes. Y es el curso natural de la enfermedad tener ese tipo de secuelas. Por eso soy tan enfática en decir que si tienen la duda, tengan el cubrimiento con aciclovir también. Muchas veces nos olvidamos del antiviral, curamos únicamente antibiótico y si se dan cuenta, esta severidad es mucho mayor. Cuando hablamos de encefalitis herpética específicamente, las secuelas son catastróficas. Entonces, por favor, que no se les olvide que también existe. ¿Cuál es el tratamiento? Aquí sí les voy a poner dosis, porque me pasa muchas veces que llegan los pacientes con el cubrimiento antibacteriano, pero nadie pensó en el antiviral. Entonces hablamos de 10 a 20 miligramos kilogramo dosis o 1500 miligramos por metro cuadrado subcutáneo. Perdón, subcutáneo, por metro cuadrado al día. Nosotros, por lo general, nos vamos más hacia los 20 miligramos por kilo. La anotación ahí es que debemos hacer un seguimiento estricto de función renal. Si definitivamente vemos que hay una alteración en la función renal, pues nos toca devolvernos a los 10. Y se suministra cada 8 horas. Lo que les digo, el tiempo de tratamiento va de 14 a 28 días. Eso va a depender del seguimiento que hagamos con nuestra PCR de control. Idealmente, iniciar en los primeros 4 días. Ya vimos que después de las primeras 24 horas ya nos empieza a cambiar el pronóstico. Pero si pasan 4 días y no hemos iniciado el antiviral, pues ya el resultado va a ser catastrófico, como el que vemos en la paciente anterior. Ella empezó tratamiento al 5.º día de evolución y se quedó sin temporales. ¿Cuál es el pronóstico? Entonces la mortalidad va del 4 al 18%, pero si no tiene tratamiento está hasta del 100%. Y más del 40% de los pacientes van a tener secuelas graves a cualquiera de los niveles que ya hablamos. Vamos a tener complicaciones cognitivas, epilepsia, alteraciones motoras. Entonces, muchas gracias. Eso era todo. La idea era hablar de generalidades de meningoencefalitis y hablarles de las dos etiologías de meningoencefalitis aguda más frecuentes de las que nos podemos enfrentar. Un poco terrorista, un poquito, pero es la realidad. Realmente tenemos unas secuelas devastadoras cuando no se hace un tratamiento oportuno. Entonces ese es el mensaje principal que yo les quería dejar el día de hoy. Gracias. Muchas gracias, doctora, por esta gran charla. Invito en este momento a las personas que nos están escuchando a que escriban sus preguntas por medio del chat. Pásamele. El límite de edad, sobre todo para los valores normales, veo la primera pregunta. ¿Cuál es el límite de edad para los diferentes valores del líquido cefalorraquídeo? Son recién nacidos, o sea, los 28 días. Después de los 28 días ya hablamos del lactante y cambió. ¿Listo? A los únicos que les damos el permiso de tener más proteínas y más células es a los neonatos, porque si recordamos, en los primeros 28 días todavía está muy inmadura la barrera hematoencefálica, entonces podemos tener más paso de proteínas y más paso de células.
Bueno, muchas veces cuando vemos que el líquido tiene sangre, podemos pensar que es por ser traumática. Para esto nos sirve saber cuando nos hacen la diferenciación entre hematíes frescos y crenados. Cuando son crenados, generalmente son viejos y vienen más pues del sistema nervioso como tal que de la parte traumática, pero no siempre es tan fácil saber. Entonces, cuando estamos haciendo la punción y vemos que sale sangre y queremos aclarar si se trata de sangre que viene del sistema nervioso o de trauma, a lo largo que vamos recolectando el líquido, lo vamos recolectando en el tubo 1, el 2 y 3. Si es traumática, empieza a aclararse el líquido. Lo vemos primero más amarillo y se va haciendo más transparente con el paso del tiempo. Entonces, el tercer tubo va a ser mucho más transparente que el primero. Si estamos hablando de sangre, va a ser igual el tubo 1 al tubo 3. De eso hablaba. Cuando hablamos, pensamos en sangre, ya sea hemorragia subaracnoidea, ya sea pues esta necrosis y hemorragia asociada al herpes o en cualquier otra etiología que implique sangre a nivel del sistema nervioso. Bueno, a ver, en los síndromes convulsivos de los neonatos, realmente pues depende, ¿no? Si tenemos en un neonato como les decía, la barrera hematoencefálica es inmadura. Entonces, un neonato séptico, nosotros asumimos que es un neonato que tiene compromiso infeccioso del sistema nervioso central, porque la barrera no va a ser suficiente para protegerlo. Entonces, un neonato que tiene crisis y tiene sepsis, como sea, para nosotros es una neuroinfección. Dentro de los otros síndromes pues, epilépticos o síndromes neonatales, no todos se asocian con fiebre, entonces no en todos vamos a requerir una punción lumbar. La otra pregunta dice, cuando se habla de cefalitis tiene MDA, compromiso, no, realmente un predictor del compromiso no. Sí debemos, así el Glasgow está diseñado para trauma craneoencefálico, nos ayuda mucho para tomar las decisiones como la ventilación mecánica. Sobre todo cuando no hay mucha experiencia o cuando tenemos la duda y encontramos un Glasgow menor a 8, sí es una indicación asegurar la vía aérea y en este caso sí hacer una intubación orotraqueal. Eso puede pasar ante cualquier escenario, en una encefalitis infecciosa o en una encefalitis autoinmune. Muchas veces cuando tenemos encefalitis autoinmune o tiene MDA, además del compromiso de los que ya hablé, la parte de las crisis epilépticas es muy importante. Entonces, no tenemos únicamente crisis aisladas, sino también estatus epiléptico. Entonces, este estatus epiléptico puede ser refractario y requerir sedación con benzodiazepinas, sedación con barbitúricos, y eso también nos va a tener que llevar a tener que asegurar la vía aérea con intubación orotraqueal, por ejemplo. Pero entonces, dependiendo del escenario. No es, la asociación hacia otra patología autoinmune es más que todo, no tanto cosas respiratorias, sino un paciente que ya tuvo, por ejemplo, una encefalitis herpética, está en tratamiento de la encefalitis herpética, vamos día 14 de manejo antiviral y se deteriora. Entonces uno antes pensaba, claro, es una recaída, tenemos que prolongar el tratamiento de la ciclovir, por ejemplo, 2 semanas más, una semana más, pero realmente lo que se está viendo es que muchas veces cuando el curso no es el usual, entonces no va mejorando, sino que de repente hay una recaída, empeora, puede haber una coexistencia. Entonces tenemos la viral y a raíz de toda esta activación del sistema inmune por la encefalitis viral, se monta, por decirlo de alguna manera, la encefalitis autoinmune. No solamente se ve en herpes, también se puede ver con enterovirus o con otras encefalitis virales que tengan un curso mucho más benigno, donde es más llamativo que tengan un mal curso. Por ejemplo, una meningoencefalitis por enterovirus por lo general resuelve rápido y no es tan devastadora, no tendría por qué el niño deteriorarse. Eso nos lleva a pensar que podría ser autoinmune, asociada a autoinmune, ¿no? La enterovirus más autoinmune. No sé si hay más preguntas, hay ¿qué más? La explicación de por qué más hace los lóbulos temporales también tiene que ver por la forma en la que se va a diseminar. Entonces llega a través del bulbo olfatorio. Entonces, por localización anatómica es mucho más fácil para él llegar a la parte más basal. Entonces, orbitofrontal, temporal, y pues la ínsula está ahí pegada. Entonces, más que todo es por eso. La dexametasona, en este caso, se utiliza más para lograr que haya mayor penetrancia antibiótica en ese momento.
sería como la parte clave en este punto, más que disminuir el edema. Pues también nos sirve para disminuir el edema, pero el mecanismo fundamental que estamos buscando es aumentar la penetrancia del antibiótico. En la cefalitis por MMDA, sí, se ven síntomas psiquiátricos. Hay algunas diferencias en los niños. En los niños es más frecuente encontrar las crisis focales o el estatus epiléptico. Bueno, aunque pues, encefalitis autoinmune es otro tema muy grande. Pero también encontramos lo mismo, alteración, inversión de ciclo de sueño y vigilia, movimientos anormales, pues, crisis o estatus epiléptico, alucinaciones visuales, alteración comportamental. Es muy parecido el cuadro, pero sí predomina más la epilepsia que la parte neuropsiquiátrica comparativamente con los adultos. Pero sí es parecido. Ay, no puedo bajar. Creo que ya estas son todas las que están. Sí. Ahí se trabó. Hola, perdón, se me trabó el computador. ¿Alguien me puede decir la pregunta que acaban de escribir? Anda ya. Muchas gracias. Listo. No es pregunta. Listo. Yo creo que si eso son todas sus dudas. Muchas gracias. No, muchas gracias, doctora, a usted por estar con nosotros el día de hoy. La verdad, creo que nos ha sido muy útil y también gracias por responder todas las preguntas. Y recordarle al auditorio que esta charla, con el permiso de la doctora, fue grabada y va a ser subida a nuestra plataforma de YouTube en caso de que necesiten pues consultarla después.